El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, o del 60, o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera a todos se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, utilizaba parábolas para que el mensaje quedase claro, y Él mismo se encargaba de explicar las parábolas. Hoy hemos escuchado la parábola del sembrador y es muy fácil entender lo que Jesús nos quiere decir. El mismo Jesús nos explica con paciencia esta parábola. Así es el Señor. Jesús predicaba para que todos entendiesen. Jesús es el sembrador. Su palabra es la semilla. Y el destino de esa semilla, de esa palabra, somos nosotros. Y en esta parábola hay 4 destinos. La pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? Vamos a analizar brevemente la parábola. El primer destino es cuando la semilla cae en el camino, vienen los pájaros y se comen la semilla. Esto ocurre cuando la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por el otro oído, es decir, cuando somos mundanos. Una persona mundana
no oye la palabra de Dios, oye las modas del mundo. Hay que pedirle al Señor que nos libre de ser mundanos. Si nosotros no oímos la palabra de Dios, estamos en el primer caso. Vamos al segundo caso. Cuando la semilla ciertamente cae en tierra, pero es un terreno pedregoso y por tanto hay poca profundidad. Y entonces la semilla no puede crecer correctamente. Eso ocurre cuando nosotros, si bien escuchamos la palabra de Dios, no profundizamos en la palabra, nos quedamos en la superficie. Queridos hermanos, hay que profundizar en la palabra de Dios. No basta oír, hay que profundizar. ¿Y cómo profundizamos? Cuando todos los días llevamos a la oración la palabra de Dios. Si tú todos los días llevas a la oración la palabra de Dios, vas a profundizar en la palabra de Dios. Por lo tanto, ya tenemos dos verbos, oír y profundizar. Vamos con el tercer caso. El tercer caso es cuando la semilla cae en un terreno donde hay zarzas. Entonces, la semilla no puede crecer correctamente porque las zarzas ahogan inmediatamente la planta. Eso ocurre cuando no perseveramos, cuando dejamos que los problemas nos ahoguen. No basta oír. No basta profundizar, hay que perseverar. Queridos hermanos, en unos días vamos a entrar en cuarentena. Ayer cuántas personas me mandaban mensajes. No hay que estar desanimados. No dejemos que el diablo nos desanime. Hay que oír la palabra de Dios, hay que meditar para profundizar la palabra de Dios y hay que perseverar. Y aunque parece que todo está cuesta arriba, y aunque parece que nos viene la noche, hay que profundizar y perseverar siempre en la palabra de Dios. Hay que perseverar, hay que seguir rezando. Y cuando perseveramos, vamos creciendo en la fe y vemos las cosas de otra manera. Y no estamos desanimados, no estamos desilusionados, no estamos tristes. Por eso es muy importante este tercer verbo. ¿Cuál es el tercer verbo? Perseverar. Y ahora que se viene la cuarentena, persevera. Sigue rezando. Sigue meditando la palabra de Dios. Y entonces, si tú oyes la palabra de Dios, si tú profundizas en la palabra de Dios y si tú perseveras en tu meditación de la palabra de Dios, vas a dar frutos, que es el cuarto caso. Todos tenemos que dar frutos. Queridos hermanos, vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que siempre escuchemos la palabra de Dios, pero la escuchemos para profundizar en ella y que la Virgen nos guíe para que todos los días de nuestra vida no dejemos de meditar en esa palabra que trae luz para nuestra vida. Que María Santísima nos ayude para que, familiarizándonos todos los días con la palabra de Dios, siempre tengamos luces para salir adelante. Que así sea.